La gran mayoría de seres humanos y la gran mayoría de personas cristianas religiosas que están metidas en la religión, muy lamentablemente, muy tristemente, van a ir a parar al infierno cuando sus vidas terminen. ¿Por qué? Por no tomarle la debida importancia al decreto que Dios estableció, al decreto de muerte, el decreto condenatorio que Dios estableció en Ezequiel 18:4, que dice: el alma que pecare, esa morirá. Es decir, el alma humana que cometa un solo pecado, dejando la niñez, dejando la inocencia, un solo pecado que cometa esa alma, esa morirá. Tal cual dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, la consecuencia por ese pecado cometido es la muerte del alma. Cuando un ser humano deja el estado de niñez y adquiere el pleno conocimiento del bien y del mal, al primer pecado cometido, peca, infringe la ley moral de Dios, infringe la ley, pecó. Ese pecado que cometió lo condenó, quedó condenado a la muerte del alma. El proceso de muerte entra en la persona. Número 1, espiritualmente, la persona muere espiritualmente. El espíritu de la persona, el espíritu humano, muere. Por lo tanto, ya no hay conexión con Dios. Se vuelve una persona completamente carnal y animal. Es decir, ya no hay conexión con Dios. El espíritu es lo que nos conectaba con Dios y ahora por la muerte espiritual ya no hay conexión con su creador. Está muerto espiritualmente. Tiene que volver a nacer espiritualmente. ¿Sale? Pero el proceso de muerte comienza con el espíritu. Número 2, el proceso de muerte sigue con la muerte física, es la muerte del cuerpo. Es cuestión de tiempo que la persona fallezca, el cuerpo regrese al polvo de donde vino. Y número 3, el proceso de muerte termina con la muerte del alma. Eso es lo que dice Ezequiel 18:4. El alma que peque, esa debe morir. Entonces, como esta persona pecó, dejando la niñez, infringió la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, infringió en un solo punto, se hizo culpable de todos los puntos y quedó condenado. Eso es lo que dice en Santiago, capítulo 2, del 10 al 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, supongamos que esta personita está intentando entrar al cielo y salvarse, obedeciendo la ley moral de Dios a la perfección. Él está viviendo en plena santidad, él no está robando, no está mintiendo, no está matando, no está codiciando, no está adulterando, etc. Y la está cumpliendo al 100%. Pero resulta que un día, esta personita pecó. Resulta que un día codició a una mujer en la calle que iba pasando por la calle, la codició sexualmente y cometió adulterio en su corazón. Ni siquiera pecó de acción, ni siquiera concretó la acción. Con el simple hecho de tener un mal pensamiento en su corazón, infringió la ley moral de Dios. Eso quiere decir que pecó y al pecar infringió todos los puntos de la ley. Ante los ojos de Dios es un asesino, un homicida, un fornicario, un adúltero, un ladrón, etc. Y está condenado, quedó condenado marchando al infierno, se expuso al juicio del infierno. De ahí en adelante ya no hay nada que esta personita le pueda ofrecer a Dios para que esa sentencia de muerte contra su alma sea quitada. Absolutamente nada. Nada puede hacer o dejar de hacer para que Dios le quite esa condena de muerte sobre su alma. Es cuestión de tiempo que la persona fallezca y vaya al infierno su alma a pagar como se pagan los pecados, con la muerte del alma. Así de grave es la situación del ser humano, nuestra situación. ¿Por qué la gente se va al infierno? Porque piensan, número 1, piensan que no son objetos de ninguna condena penal ante Dios. Es decir, el ser humano piensa erradamente en sus pensamientos que son buenos, que son moralmente buenos, que no son tan malos como aquellos que son asesinos, homicidas, adúlteros, ladrones. Esos sí merecen el infierno, yo no. ¿Yo por qué? Sí, de vez en cuando cometo una mentirita, de vez en cuando chismeo, hago esto, hago lo otro, pero no creo que Dios me condene al infierno. Y es que la realidad es otra, querido amigo. La Escritura dice, el alma que peque,
aquel que infrinja la ley de Dios una sola vez, te hace falta un solo pecado para que tu alma quede condenada a la muerte, y cuando muera físicamente la persona, el alma salga de tu cuerpo y vaya a un lugar de tormento a pagar por el pecado que cometió. Es así la situación de grave. Ahora, el propósito con el cual Dios nos dio la ley moral de los mandamientos son con dos propósitos. Número 1, el conocimiento del pecado. Y número 2, guiarnos a Cristo. Dice la Escritura en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, es decir, ninguno puede ser salvo obedeciendo los 10 mandamientos. No sirve, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ahí tenemos el primer propósito de la ley, que es el conocimiento del pecado que habita en ti y en mí. Es cuando el ser humano se da cuenta que si la ley dice no mentirás, no robarás, no codiciarás, te des cuenta que tú cometiste ese pecado porque tú mientes, tú robas, tú adulteras, etc., etc. Y como ya infringiste un punto de la ley, te des cuenta que estás condenado marchando al infierno. Quedaste expuesto al juicio del infierno, ¿ya? Entonces tú te das cuenta que eres un pecador, que estás moralmente corrompido, que en ti hay algo que no está bien. Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta que soy pecador? Porque hay una ley que me dice, no mentirás, no adulterarás, no robarás. Y me doy cuenta que yo robé, que yo adulteré, que yo mentí, que yo maté. Y resulta que por ese pecado que cometí, quedé condenado marchando al infierno. Ese es el conocimiento del pecado, que es el primer propósito de la ley moral de Dios, ¿ya? Eso nos va a llevar al arrepentimiento, que es metanoia, en el griego original. El arrepentimiento que Dios le pide al ser humano para que el ser humano pueda entrar al cielo es un cambio de pensamientos, ¿sale? Es cuando el ser humano se da cuenta que pecó y que es un pecador. O sea, es un pecador y por eso peca. Y por haber pecado, un solo pecado lo condenó al infierno. Quedó condenado por infringir un solo punto de la ley. Entonces, cuando el ser humano se da cuenta de eso y aparte se da cuenta que está incapacitado moralmente de poder ofrecerle algo a Dios para que Dios le quite esa sentencia de muerte contra su alma, es decir, no sirve de nada que el ser humano deje de pecar, no sirve de nada que el ser humano cambie su conducta pecaminosa o deje el pecado y haga obras de justicia para que Dios le quite esa condena de muerte. No, es inútil, porque no somos salvos por obras. El ser humano no es salvo por obras. No sirve de nada ofrecerle obras a Dios. No le podemos ofrecer nada. Cuando el ser humano se ve incapacitado, se da cuenta que no le puede ofrecer nada a Dios porque moralmente está corrompido para siempre. Está corrompido para siempre. No le puede ofrecer nada a Dios porque siempre va a pecar. Y un solo pecado que cometió, lo condenó. Ya no puedes hacer nada. Ya quedó out, quedó afuera. Ya no puede hacer nada para revertir esa sentencia de muerte. ¿Sale? Entonces, cuando al ser humano le ocurre el arrepentimiento real, que es en la mente, en los pensamientos, es un cambio radical en la forma en la que tú te autopercibes ante Dios. Ya, cuando el ser humano se autopercibe pecador y por haber pecado quedó condenado marchando al infierno, necesita un salvador. La persona va a clamar por un salvador porque reconoció que por haber pecado va marchando al infierno y merece el infierno. Entonces ahí es cuando ocurre el verdadero arrepentimiento. De ahí pasamos al segundo punto, el segundo propósito de la ley, que es guiarnos a Cristo. Según las Escrituras, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces es ahí cuando el ser humano se da cuenta que por haber pecado quedó condenado, va a clamar por un Salvador. Es ahí cuando entra la fe. La ley nos lleva al Señor Jesucristo, ya que Él murió por nuestros pecados. Eso dice el Evangelio, Jesucristo murió por nuestros pecados. La muerte eterna que nuestras almas debieran pagar porque pecamos, somos culpables ante Dios, justamente debemos nuestras almas ir a pagar con la muerte de nuestras almas. Pero Jesucristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados y así salvarnos. Él pagó nuestra deuda, Él tomó nuestro lugar, nos sustituyó en nuestra condena. Eso dice el Evangelio, que Él murió por nuestros pecados. Por lo tanto, dice la Escritura que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos salvados, justificados por la fe, ¿ya? Que el ser humano crea con fe que Jesucristo murió por sus pecados, ya lo salvó, ya le dio vida eterna.